¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pablo, el apóstol, escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 6, empezando en el verso 17, de esta manera. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué bendición es estar libre de pecado. Y de eso está hablando el apóstol en estos dos versos que acabo de leer. El conocimiento de culpa, el saber que uno es culpable ante Dios, hace que uno anhele la libertad. Liberado de una conciencia de ser rechazado por el Señor. Y como dice ahí, empezando el apóstol Pablo en el verso 17, gracias a Dios. Pablo agradece a Dios por la liberación. La salvación es algo que es del Señor. Y Pablo enfatiza aquí el hecho de siendo todos esclavos del pecado y de la posibilidad de la liberación de todos aquellos que son esclavos del pecado. Volviendo a leer el verso 17, gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Pablo, en esta porción, habla de una forma de doctrina. Una forma de doctrina que había sido entregada a estos romanos. Y esta doctrina era simplemente el evangelio que les había sido predicado. En 1 Corintios 15, el mismo apóstol Pablo nos muestra que el evangelio que se les predicó a ellos incluía lo siguiente. 1 Corintios 15, empezando en el verso 1, declara: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa doctrina a la cual fueron entregados y que los liberó, como leíamos hace un momento en Romanos capítulo 6, abarcaba los hechos acerca de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, abarcaba sus mandamientos, los mandamientos del Señor, los cuales, cuando ellos los obedecieron, los liberó de los pecados. En la gran comisión que el Señor dio a los apóstoles de ir y predicar su evangelio a toda criatura, ese evangelio demandaba a todos los pecadores a creer en el evangelio, a arrepentirse de sus pecados y a bautizarse en agua para el perdón de los pecados. Vamos a recordar en Marcos capítulo 16 las palabras que nuestro Señor dirigió a los apóstoles cuando les comisionó esto que acabamos de mencionar. Marcos 16, empezando en el verso 15, les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado, pónganle cuidado, queridos oyentes, el que creyere a ese evangelio que se les ha predicado y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Quiere usted recibir el perdón de sus pecados? ¿Quiere usted específicamente, como dice aquí en este verso 16, ser salvo? En la gran comisión el Señor dijo qué tenían que hacer. Oír la palabra, oír el evangelio predicado, creerlo y ser bautizados y serían salvos. O como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, en aquella ocasión cuando el apóstol Pedro estuvo predicando en el día de Pentecostés, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ningún pecador, en absoluto, ningún pecador puede ser liberado del pecado sin el Evangelio. Los pecadores pueden escuchar y pueden entender el Evangelio, pero hay algunos predicadores denominacionales que hacen lo contrario, que ofrecen un plan de salvación, que ofrecen un perdón de pecados distinto al que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Volviendo a las palabras de Pablo en Romanos capítulo 6, él decía, versículo 17, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Este texto muestra que la obediencia debe ser de corazón. Estas personas, de una manera sincera y voluntaria, se habían sometido a la eficacia moldeadora de esta forma de doctrina. A medida que la verdad es enseñada a uno y mentalmente la acepta, esto es lo que admite ese poder formador de ese evangelio en cada uno de nosotros. Esto lo cambiará a uno, lo cambiará de ser siervo del pecado, esclavo del pecado, a formar parte de aquellos que obedecen de corazón. Debemos notar que este cambio viene solo de uno que obedece de corazón. Obedecer es la acción de parte del pecador. A menudo escuchamos que algún predicador dice que los pecadores no pueden obedecer, que los pecadores no pueden hacer absolutamente nada para recibir la salvación. Aún dicen que la acción de parte del pecador hace vana la gracia de Dios. Eso no es lo que este pasaje enseña. Este versículo de Romanos dice que somos liberados del pecado cuando obedecemos de corazón al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Los padres de familia
educan mejor cuando repiten con frecuencia a sus hijos mensajes positivos. Así, los impulsan a vivir mejor y a rendir al máximo con sus dones. Los motivan con el poder del elogio. Es cierto que somos capaces de hacer todo aquello para lo que nos creen capaces los demás, para lo que nos motivan. Si los padres expresan el amor con los 9 mensajes que vamos a compartir, lograrán en sus hijos grandes cosas. Son frases breves en palabras, pero ricas en fuerza y motivación. Por ejemplo, cuenta conmigo, confío en ti, mereces que te quiera, tendrás alegría y éxito en la vida. Ánimo, nadie es perfecto. Estoy orgulloso de ti. Tienes derecho a disfrutar y a ser feliz. Haré lo que pueda para que te sientas bien. Te quiero. Estos mensajes, cuando salen del corazón y se dicen con asiduidad y con hechos, valen más que los regalos materiales. Hay que expresar cariño y cuidar el amor con detalles, diálogo y dedicación. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice nuestro Dios en Proverbios capítulo 1, verso 5. ¿Quisieras aumentar tu saber? Si su respuesta es afirmativa, ¿sabía usted que? ¿Sabía usted que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios? ¿Y qué es vivir según la carne? Antes de ello, leamos estas palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El mismo apóstol, en Gálatas 5, dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya entendemos entonces por qué en Romanos 8:8 Pablo dijo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted es de aquellos que está viviendo según la carne, ese concepto equivocado del que peca y reza empata es algo contrario a la palabra de Dios. Los que practican tales cosas, los que viven según la carne, no heredarán el reino de Dios. Pero usted tiene la gran oportunidad, con base en lo que Dios dice en su palabra, de dejar todo eso. Ya sabe entonces usted que los que viven según la carne no pueden heredar el reino de Dios.
¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Hermano Jaime, ahora que usted trataba el tema del conocimiento de culpa, dijo una frase que necesito por favor me la aclare, y es cuando dice que hay personas que están enseñando un plan de perdón distinto al de la Biblia. ¿Cómo así? El Señor Jesús dijo en Marcos 16 que el que quiera recibir la salvación debe oír el Evangelio, debe creerlo y debe bautizarse. O como lo dijo a través del apóstol Pedro en Hechos 2:38, que se arrepintieran aquellos que habían oído su palabra, que se arrepintieran y se bautizaran y sus pecados serían perdonados. Entonces, un requisito, según lo que usted lee en la Biblia y como lo enseña, es que para yo poder tener perdón de mis pecados y ser salvo, tengo que bautizarme. Si usted aún no es un hijo de Dios, si usted nunca ha cumplido con este proceso, como lo hemos venido leyendo y estudiando, sus pecados aún no han sido perdonados. A muchas personas se les dice que lo único que tienen que hacer es la oración del pecador o la oración de fe. Disculpe, hermano, es que, según tengo entendido en la Biblia, en San Juan, en el capítulo 1, por el verso 12, dice que a los que confiesen sus pecados les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ahí no dice que se bautizaron. Es que usted no encuentra en un solo versículo en la Biblia todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. El Salmo 119, 160 dice de una manera sencilla, la suma de tu palabra es la verdad. Lo que nosotros tenemos que hacer es coger todos los casos de conversión que aparecen en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos, y nos vamos a dar cuenta de que todos ellos cumplieron con el mismo proceso. Culminaron con algo que no le faltó a ninguno, y fue el bautismo. Siempre. Siempre. Hechos 2 es el primer ejemplo de conversión, 3,000 personas. Y esas 3,000 personas, miremos ahí en Hechos capítulo 2. Lo invito, hermano Hugo, para que lo miremos. El apóstol Pedro dice en el verso 37 y 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, ¿qué hicieron estas personas? Dice ahí en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Eso hicieron. Entonces no meramente hicieron alguna oración de fe o creyeron nada más. No es la idea que presentan hoy en día estos predicadores modernos, que lo único que tienen que hacer es creer en Cristo, recibirlo como su Señor, hacer la oración de fe y listo, ya quedaron perdonados sus pecados. Ahora, entendamos dos cosas. Una cosa es el plan del perdón de los pecados para aquellos que ya son hijos de Dios, y es otro el plan de Dios para el perdón de los pecados para aquellos que aún no son hijos de Dios. Que no han aceptado el Evangelio. Exactamente. Lo que estamos nosotros mirando aquí, y hablando particularmente en esta tarde, hermano Hugo, es para aquellos que aún no son hijos de Dios. Entonces, para la persona que nunca ha tenido un contacto con Jesucristo, el solo hecho de que haga una oración, así la haga de rodillas y diga yo te necesito, confieso mis pecados, entra en mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida, así no enseña la Biblia. Póngale cuidado a lo que le voy a decir antes de terminar el programa por hoy, hermano Hugo, y es lo siguiente. No hay un solo caso registrado en el Nuevo Testamento. Y cuando hablo del Nuevo Testamento me estoy refiriendo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. No hay un solo caso de una persona habiendo sido salva o que sus pecados hayan sido perdonados sin haber sido
bautizada. Eso indica que desde Hechos a Apocalipsis no se encuentra ni un solo caso. Entonces lo que hacen ahora sí es como contrario a lo que dice la Biblia. Lo que estábamos leyendo nosotros ahorita es el Nuevo Testamento, lo que dicen los textos con respecto a la liberación del pecado. Por eso Pablo les decía, gracias a Dios, que habiendo sido esclavos del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. ¿Gracias a qué? Romanos capítulo 6 lo dice. Dice, porque obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina. Y ahí mismo, en ese pasaje de Romanos capítulo 6, venga a ver, yo le encuentro que se me embolató, dice, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este contexto en el cual Pablo habló de la liberación del pecado, incluye el bautismo. Amigos, los invitamos para mañana, una vez más, a otros 30 minutos, a la luz de las Escrituras. Les habló Hugo Hernán López y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que